Hola, ¿cómo están el día de hoy? Esto es Piña y Compañía en nuestro podcast hablando de películas. Hola, Esto fue una muy extraña, una muy rara decisión de iniciar el podcast así, pero bueno, bienvenido a nuestro especial de Halloween en enero. en enero, exacto. Hay un chiste de BoJack Horseman que es literalmente eso, Halloween en enero. Bueno, yo soy Andrés y acá estoy acompañado por Javier. Hola, Y nada, vamos a hablar sobre Nosferatu. Eh, efectivamente. la película más reciente del director Robert Eggers. Se estrenó el año pasado, 2024, en Estados Unidos, y acá en Chile se estrenó este año, 2025. Feliz año nuevo, por cierto. Feliz año nuevo, ¿verdad? Feliz año Muy nuevo a ti, importante. Andrés, y feliz año nuevo a todo quien esté escuchando Así el es. video o el Spotify, el podcast, donde sea que lo estén escuchando. Así es. Muy feliz año. Y bueno, esta fue una forma particular de partir el año. En mi caso, esta película Nosferatu, bueno, es una película que yo llevo esperando hace mucho tiempo. Robert Eggers siendo uno de mis directores favoritos modernos. Sí. Eh, Recordemos que él es director de The Witch, de The Lighthouse, de The Northman. Me gusta mucho poner D al comienzo de sus películas, excepto Nosferatu, que se llama Nosferatu. Así es, la cuarta película en su ilustre filmografía. Am, Sí. y bueno, cuando fue anunciada la película y sabíamos que este director iba a estar a cargo de realizarla, me puse muy emocionado, fue una gran noticia, siendo ¿Gritaste? un gran... Dije, ¡ah! ¡No! No, el micrófono no lo recoge, pero el otro micrófono sí lo recoge, así que eso es bueno. Hiciste un... Ah, Yipi, yupu, así es. Muy bien. Pero nada, así que han pasado 102 años desde que salió Nosferatu original. De 1922. Así es. La 200 famosa Nosferatu Eine Symphonie des Grauens. Probablemente mi alemán es muy malo. Pero Nosferatu, la sinfonía del terror. Uno de los ejemplos más clásicos de plagio en la historia del cine. Y bueno que existe porque es una muy buena película y un muy buen referente para todo lo que es el cine de terror ¿Por qué plagio? desde entonces. Porque un estudio alemán quería hacer una película de Drácula. Y fue como, no tenemos los derechos de Drácula. ¿Qué tal si solo tomamos la historia de Drácula, cambiamos los nombres y como cambiamos algunos personajes y hacemos la película y listo? Ah, sí, de hecho, al comienzo... No sé si eso estaba en la película original o lo agregaron en la versión remasterizada que yo vi, pero decía como que esta película es una adaptación libre de la novela Drácula. Así es. De hecho, tan así que la señora de Bram Stoker, que era, bueno, la dueña del el legado de Bram Stoker, estaba como, vamos a destruir todas las copias de Nosferatu que existen en este planeta. Qué bueno que no fue así. Qué bueno que no fue así. Bueno, desde las semanas que han pasado desde que salió Nosferatu de Robert Eggers, yo vi Nosferatu de 1922 de nuevo. No alcancé a ver la otra Nosferatu que habíamos dicho que teníamos que ver. Mira, yo fui una persona muy ambiciosa y me dije a mí mismo, voy a ver, por supuesto, la del 22, porque noté que la de ahora, la del 2024, tenía algunas referencias, como algunos planos o algunas cosas por el estilo. Entonces dije como ya, es bueno verla como... Primero porque soy buen realizador cinematográfico y es como una vergüenza que no haya visto esta película hasta hoy en día. Y la otra es que, claro, como digo, hay muchas referencias más allá de que está basada en la misma novela, como que... Es como... Siento que es inevitable hacer una película de vampiro y no pasar por Nosferatu de 22. Como que está demasiado impregnada en el imaginario. Sí, y bueno, no en menor parte, creo que es importante sacar esto del camino de inmediato, no en menor parte por su gran cameo en Bob Esponja. Sí, que bueno, descubrí hace poco que lo han usado de nuevo.
Sí, también me di cuenta de eso hace se volvió poco. un personaje como, o sea, no recurrente, pero hay muchos capítulos donde el weón sale. Pero ya no es un recorte de la película. Ahora utilizan un weón disfrazado de Nosferatu. La wea rara, la wea bizarra que hayamos llegado a ese punto. Y lo más bizarro es que no es un weón como filmado en pantalla verde. Es un weón que le sacaron fotos e hicieron una especie de stop motion que fue incorporado al capítulo para mantener la esencia del cameo original. Está bien. Creo Lo que que eso me funciona parece... bien. Sí, yo la verdad es que me gustó bastante. Y tengo que admitir que yo conocí la existencia de Nosferatu por Bob Esponja. Así que Igualmente. de alguna manera Bob Esponja me culturizó. Yo me acuerdo bien que en el colegio nos hicieron ver Nosferatu en algún momento en la clase de lenguaje sobre literatura, no me acuerdo por qué. Y claro, la reacción del público, de puros adolescentes prepubertos, Fue a reírse. fue reírse, claramente. Y yo me acuerdo como, oh pucha, ojalá ver esta película en otro momento donde no haya gente. No estando rodeado de mandriles. Bueno, sí, es que ya, igual obviamente las sensibilidades cambian con el tiempo y Nosferatu, el personaje interpretado por Max Schreck, no sé cómo pronunciar su nombre, tiene una presentación que para nuestros estándares puede ser vista como chistosa. Es chistoso y sobre todo con esta desmitificación a través de las referencias a lo largo de los años. Sí. Debo decir que creo que más que Nosferatu, yo creo que la interpretación más chistosa es la del protagonista, porque es básicamente un bufón. En todo caso. Esa película es muy graciosa, esa película en cierto sentido, como, pero graciosa como queriendo serlo. Como Claro. el protagonista es súper tonto. De la nada esto se convirtió en una reseña, la del 22, los engañamos, gente. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Creo que es bueno mostrar un poco como todo lo que nos llevó a Nosferatu 2024. Sí. De hecho, que yo estaba diciendo antes, perdí el hilo. Yo tenía el ambicioso sueño de que esto fuera como un mega podcast donde habláramos como muy en 360 de Drácula. Y yo quería no solamente ver la del 22, que no la había visto, no solamente ver la del 2024, obvio, sino que también quería ver, o sea, bueno, rever la de Herzog, que no sé de qué año es, pero debe ser como de la década de los 60, 70. Es del 76. Esa. Porque yo la había visto, esa yo la vi en su época, y me gustó, entonces quería verla de nuevo, quería ver la de Bram Stoker, y quería pasar por esa película en donde William Dafoe hace de Drácula, porque cuando se anunció esta película, y dijeron que estaba William Dafoe, yo pensé que Drácula iba a ser Willem Dafoe. Y pensé eso por mucho tiempo. Y dije, wow, increíble que esté interpretando a Drácula dos veces. O sea, que lo está haciendo de nuevo. Y después descubrí que en realidad no era así, sino que Drácula es interpretado por el actor de el payaso Pennywise, del nuevo. Bill Skarsgård. Ese. Lo vine a descubrir como un día antes de ver la película, así que quedé bastante sorprendido y dije como, ¿y qué personaje interpreta Willem Dafoe? Y busqué. Y no era ningún personaje que apareciera en la del 22, entonces no tenía idea de qué hacía. Lo que igual fue bueno porque así me pude sorprender, supongo. Claro. Yo tenía sí, esa ambición. También en algún momento dije, ¿y si leo la novela? Pero no la tenía, porque alguna vez la tuve, porque la leí para el colegio. Pero no la recuerdo, así que no fue posible. Sí, al final William Dafoe viene a interpretar a un personaje que es como más extraído de la historia de Drácula, un poco más cumpliendo el rol de Van Helsing, por así decirlo. Claro. De este como personaje como secundario con un rol más de resolver el problema, ¿no? Claro, el personaje como que todos creen que está loco, pero que al final tiene razón. Sí, al final bueno, yo originalmente pensaba que Willem Dafoe iba a interpretar a otro personaje, que es este doctor que ayuda a la familia, a los personajes, a los protagonistas. Es un nombre como corto, como Knock, como Rock, algo como... No que es el malo, ese es el ayudante, ¿no? El ayudante, no, yo estoy pensando en el doctor, el que tiene como... bueno, el médico. El médico, eso. Sí.
Sí, sí. Que al final lo interpreta este otro actor que no me acuerdo su nombre en estos momentos, pero que me encanta y que tiene una voz muy grave. Siento que a ese actor le quedan bien los personajes como de siglos pasados. Hay, Sí, algo, bueno, hay algo como en su anatomía que es como de hombre antiguo. Es muy extraño, man. de hecho, Porque, bueno, por ejemplo, ya lo hemos visto en The Witch. Sí, como que calza. Porque, por ejemplo, si tú veías a la actriz protagónica, que no recuerdo el nombre de ella, ella es súper buena actriz y todo, pero no se ve como una mujer antigua. Se ve como muy moderna. Bueno, yo pensaba como ella que es Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp. Efectivamente. Sí. Bueno, y pasa lo mismo con el actor protagónico también, como que su cara es muy moderna. ¿Cómo se llama él? También se me olvidó su nombre. Durante un tiempo me supe todos los nombres de los actores, pero parece que ya no. Pero yo veía a esta actriz y pensaba que como que tenía algo que... O sea, le falta algo que no tiene la de... O sea, puta la wea. Le falta algo que tiene la de 1922. En esa como presentación facial, como lo que tú decís. Como evocar a la época del pasado. Claro, que se sienta como una mujer antigua. Claro. Ahora, su interpretación creo que es de mis favoritas de la película. Hace muy bien todo este papel como de estar poseída, de lidiar con todas estas como estados de percepción, de poder ser como confrontacional, pero estar asustada y estar como en conflicto con tantas emociones también. Claro. El romance, el amor, la atracción, la represión, el miedo, la ira, como que todo esto encapsulado en este personaje y un rango tan amplio, como yendo de una personaje como que está como desesperada o desesperada en el sentido de no tener esperanza, claro. No como de estar como frenética, sino como de no tener esperanza. Desesperanzada, muchas gracias. O de estar muy frenética en estas secuencias de posesión o de como incluso ataques epilépticos que tiene de vez en cuando. Claro. Bueno, no partimos con la pregunta de rigor de este podcast. ¿Te gustó la película? Sí, me gustó. Y vi que también le pusiste 4 estrellas en Letterboxd. Efectivamente, sí, a mí también me gustó. Eso sí, a mí me pasó que como yo vi Nosferatu de 1922 antes de ver la del 2024, inevitablemente mi mente se concentró mucho en compararlas. Así que siento que la opinión que tengo de la película no la puedo como aislar de mi visionado de la primera. Entiendo. Sí, bueno, me pasó lo mismo pero al revés. Cuando vi la de 22, ¿la viste después de ver la de... Sí, la vi, claro, entre las semanas que han pasado desde que vi Nosferatu y ahora vi la versión original. Y claro, uno no para de hacer como conexiones para ver cómo... Porque, como dijiste tú hace un rato, las dos historias que se cuentan aquí son muy similares. O sea, y lo cual es de esperar en un remake, pero hay remakes que lo hacen de una forma menos directa. Y creo que este es un remake muy directo de una película, reitero, con más de 100 años de antigüedad. Sí. A mí me pasó que iba comparando con la antigua y además entre medio iba teniendo flashazos de la de Herzog. Porque como digo, no me acuerdo así como vívidamente de la de Herzog, pero sí tengo imágenes. Entonces como que iban apareciendo estos flashazos en mi mente. Pero sí, en ese sentido a mí igual me gustó la película. Y como tú decís, sí, es una historia, es una adaptación muy directa. Porque aparte que siento que pasa con esta historia, que es como a esta altura de la vida como muy arquetípica. Como que es una historia que yo creo que a mucha gente le puede pasar que la va a ver y sabe perfectamente lo que va a ir pasando, porque es muy arquetípica. O sea, sujeto es encomendado a una misión X a un lugar peligroso. Llega ahí, se encuentra con un peligro inminente, escapa y este peligro lo persigue y por consecuencia pone en peligro a su entorno. Claro, aunque por otro lado esta versión marca su principal diferencia en historia en la razón de ser de Nosferatu, del conde Orlok y su relación con
Ellen, la Sí, protagonista mujer de la historia. en la del 22. Bueno, de hecho yo como que reflexionaba eso después de haber visto la del 2024. Está muy mal contada la del 22. Yo sé que es un clásico, yo sé que fotográficamente es una película impresionante. Me gusta mucho el Conde Orlok de la del 22. Pero está muy mal contada la historia. O sea, el por qué el weón se obsesiona con la esposa del protagonista no es explicado nunca. Como que literal en la del 22 ve una foto y dice como se ve pura, la quiero. En cierta forma creo que se puede incluso añadir un poco al miedo que puede generar este personaje, de que sea tan como inexplicable. Claro. Y durante gran parte de la película es como inexplicable Claro. su accionar. O sea, sí, el problema es que ya se planteó desde el inicio que ella es una mujer como que algo le pasa. Claro. Que de hecho yo igual lo encontré genial, como que te dan a entender que la weona tiene como una sensibilidad especial solamente con con el diálogo de las flores. Como que tiene el ramo y dice como, ¿por qué las mataste? Como que ya es un diálogo brillante, porque solo con ese diálogo te dan a entender como ya esta tipa tiene una conexión especial con las cosas. Claro, es muy bueno ese diálogo. Hay muy buenos diálogos en esa película y en muchas películas silentes en general, porque ocupas tan poco diálogo que tienes que hacer que todo lo que dices valga la pena. Claro, todo tiene que estar condensado. Sí, es extraordinario. Lamentablemente como que queda a medias esta explicación de por qué hay como una conexión entre estos dos personajes. Entonces es como que sabes que hay una conexión, pero como no se aborda, entonces le quita un poco como de esto que tú decís de que el personaje es como impredecible de Orlok. Bueno, no es así el caso en la versión más moderna. Sí, yo creo donde que acá partimos la historia directamente con esta conexión entre estos dos personajes. Sí, acá ella se vuelve, o sea, se vuelve un personaje mucho más protagónico. La otra es como secundario en realidad. No sé, en la del 22 siento que es mucho más compartido el rol de protagonista entre Ellen y... Sí. Bueno, en esa película se llama Hutter, creo. Hutter. Y en la actual se llama Thomas. Creo que se llama como Thomas Hutter, ¿no? Sí, puede ser. Parece. Sí, No me quedó muy claro. es que en la nueva, es que en la vieja, que es algo muy de la época, como que es una historia muy pura, por decirlo de alguna manera, siento. Como una historia en donde pasan cosas. Como que Sí. todavía no existe esta como convención narrativa de que los protagonistas o los personajes en general tienen que hacer algo al respecto de lo que está ocurriendo. Como que eso siento que es una narrativa mucho más moderna. Entonces hoy en día un protagonista que no hace algo al respecto es como... ¿por qué eres protagonista? Claro. En cambio en la del 22 el personaje real no hace nada. Como que el one llega y el conflicto se solucionó solo. Como que Orlok se quemó solo. Ahora, no, porque es el accionar de Ellen el que derrota a Orlok. Claro. En la del 22. Igual que en la moderna. Este protagonista no hace nada. En la nueva como que intenta hacer algo. Es verdad. No sé por dónde seguir porque hay como distintas aristas y como ya entrar de lleno en la versión más moderna está complicado. Hay muchas cosas pasando en esta película. Claro. Hay mucho valor temático y como de subtexto ocurriendo en varios de los personajes y como una reflexión de la época del 1838, de la narrativa misma y como la agencia que uno tiene. Claro, y bueno, y toda esta relación como de las enfermedades, como con los pecados, como de Claro. este discurso de que la peste en realidad es un castigo del Señor por ser pecaminosos. Sí. Creo que en general, ya como dando como una vista más general, como para que vayamos desglosando, creo que la nueva de alguna manera a mí me aclaró muchas dudas que me quedaron con la película antigua. ¿Cachai? Como que es una narrativa muy tosca y poco elaborada, hay muchas cosas que quedan como
en el aire. Y creo que acá logré entender mucho más en profundidad como la historia y de qué va Nosferatu. Como que ya no solamente es como simplemente un hombre murciélago que chupa sangre. Como que adquirió capas. Es como una cebolla. No, la cebolla. La cebolla. Sí, es verdad, como que al tener media hora más de película en esta versión más moderna, alcanzamos a explorar en más detalle a todos estos personajes, muchos de los cuales fueron ignorados durante la original del 22. En esta ocasión tienen más tiempo para brillar y hay mucho más... bueno, es que también, por ejemplo, este gran conflicto que se presenta en la película, que es muy como El Exorcista, el tema de la ciencia contra la espiritualidad, como claro, aceptar fuerzas más allá de nuestro control. Me acordaba mucho yo del Exorcista con el personaje del amigo de Thomas, el weón que recibe a Ellen mientras Thomas está fuera, que se me olvidó su nombre, creo que su actor se llama Aaron algo. Sí, pues tenía un nombre corto, no me acuerdo, pero sí, que me gusta ese personaje, me gusta como que trató de ser un buen amigo y sufrió todas las consecuencias posibles. Palpico, me tocó la peor carta, o sea, como lo peor que le podría haber pasado, le pasó. Pero aparte que el weón que peor la pasa. Sí, siempre está frustrado, siempre está como estresado por algo. Sí, me da pena, porque aparte igual él también siento, él es como el típico personaje que en el fondo como que representa la opinión del sentido común. Claro. Porque obvio que si tenía dos weones dementes diciéndote que viene un vampiro como y está como matando a tu señora por dentro, como que obviamente los vaya a mirar con cara de que igual les pasa, como salgan de mi casa. Sí, bien frustrante pensar como estar en su posición, porque es que eso es lo que me gusta. Claro, es cuando el sentido común ya no basta, ya no sirve. Claro, como es de estas películas que te hace como esa reflexión de decirte como, bueno, tu sentido común puede fallar. Tú podés ser el... Claro, sí. Y sufrir las consecuencias, como que me gusta harto eso con la película y como este conflicto constante que existe en la versión del 24, de 2024. Es difícil decir como 24 y 22 porque estando ya en los 2020s, sí, como si te digo 22, pensáis como 2022. Sí. Bueno, pero podemos decir Nosferatu y Nosferatu, la sinfonía del terror, pero es largo. O la original y el remake, listo. Sí. La versión original no tenía esta contraposición de ideologías. Yo creo que hay como una aceptación mucho más generalizada del miedo, o sea, como del terror. Es que... ¿sabes qué? Sigue tú. No, iba a hacer la pequeña acotación de que yo creo que eso también me refiero como cuando digo que es como una historia muy pura. Que es como... hay un vampiro, da miedo. Punto. Es como más una fábula, ¿no? Como... Claro, sí, de hecho como que... tal vez estoy recordándolo mal, pero creo que en la película de la original como que el viaje que el sujeto hace para llegar a Transilvania es como bien largo. Toma una porción importante de la película. Claro, como que de alguna manera pudiste haber contado su historia en menos tiempo. Sí, tal vez. Pero porque creo de hecho, que aporta como un poco a lo aislado que se siente Orlok del resto del mundo. Sí, me gusta mucho cuando llega con su carroza en imagen acelerada. Sí, esos truquitos de la época antigua. Sí. Que está muy bien resuelta esa secuencia en la nueva. Me gusta mucho cinematográficamente. Sí, bien impactante como visualmente ver el castillo y como la dirección de arte en general. La dirección de arte en general de esta película es como espectacular. Sí. Hoy día mismo un amigo me hizo un comentario que no lo había pensado, pero que me hace sentido y que me lo puse a pensar y fue como, sí, es verdad. Como que me impactó que la película tiene un tratamiento de las... como de los espacios muy particular, en donde nunca sabes muy bien cuál es el tamaño de los lugares en donde los personajes están. Como mira, que es una weá muy rara y puede ser también como una weá muy de volada como de cada uno,
y en volada es como tal vez sobreanalizarlo, pero como que de alguna manera los espacios, como que nunca sabes qué tan grande es el castillo, nunca sabes qué tan grande es la casa del amigo, qué tan grandes son las ciudades o las distancias que recorre el personaje, cuánto recorre el barco, como que es todo muy ambiguo. Y eso le da como eso que tú decís, pues como esa cuestión más aislada, media como también como Macondo, como para los que leyeron 100 años de soledad, como que también Macondo es descrito con tan pocos detalles que es como que la ciudad, o sea, bueno, el pueblo en realidad puede tener como cualquier forma. Claro. Sí, yo creo que mucho que tiene que ver con eso, con la iluminación de la película y la cantidad de sombras que hay. Porque, de hecho, esto siempre lo estuve pensando un rato después de ver la del 22, la original. La cantidad de escenas que son de noche, pero están grabadas de día. Y que los realizadores esperaban que nosotros no lo tomáramos en cuenta y simplemente fuera como aceptar la narrativa como es. Que a mí me gustó mucho que yo la versión que vi estaba remasterizada, por ende estaban coloreados los planos. Estaban de colores. Entonces yo decía como, bueno, ver esta película en blanco y negro debe ser muy raro. Lo es. La versión que yo vi es la en gris. Es solamente gris. Es que pero ahí no entendí que es día y que es noche. Claro. La original, en todo caso, como se mostró en cines, no era gris, era con papeles de distintos colores. Estaban en amarillo, estaban en rosado, en verde. Así la vi yo. Esa es como la versión original. La versión que yo vi, no estoy seguro porque debe ser una copia, ¿cachai? Una copia hecha posterior. Claro, puede ser hasta una copia grabada en tele. También, es muy posible eso. Bueno, esa película está en el dominio público hoy en día, porque podemos hacer lo que queramos con ella. Sí, podríamos mostrar imágenes si es que esto fuera un video. No el caso. No es el caso. Pero sí, yo creo que tiene que ver mucho con la utilización de las luces y las sombras, lo cual ayuda a generar esta como atmósfera y esta espacialidad tan amplia y indefinible, sobre todo en los interiores. Como que se nota mucho, a mí me afecta todo eso en el castillo, en el monasterio donde termina Thomas después de escapar del castillo. Claro. O también en la misma casa del amigo de Thomas. Sí. Sí, sé que estaba pensando como también en el tema de cosas que me quedan más en claro en esta película que en la otra. Me acordé ahora, como perdón por cambiar el tema, pero me acordé de que yo no... Espérate, me fui. Se me fue. De que estaba pensando con el tema de la tierra. ¿Escuchó que este buen guarda como tierra en los sarcófagos? Sí. Como que nunca había entendido bien por qué hacía eso, y nunca había entendido bien por qué en la del 22 se llevaba tantos ataúdes con tierra. Y creo que fue hasta el 2024 que ahí comprendí esta premisa de que el vampiro tenía que ser enterrado en la tierra en donde había muerto. Uh-huh. Pero lo que es curioso, porque en la del 24 no hablan de los ataúdes mucho. A diferencia de la del 22, que sí tienen un poco más de protagonismo. Y en la que tienen mucho protagonismo, y que ahí me acordé, es la de Gerso. Porque me acuerdo, mira, tal vez mi mente lo está distorsionando un poco, pero me acuerdo que había una escena muy larga en donde veíamos a Nosferatu, interpretado por Klaus Kinski, desembarcando muchos ataúdes. Pero muchos, o sea, eran 10 minutos de ver a algún bajando ataúdes de un barco. Y creo que, y supongo yo que lo que Herzog quería hacer era como darle importancia a la idea de la tierra, ¿no? Claro. Puede ser. Porque yo me acuerdo que esto me quedó, de hecho a mí me quedó más claro, y quizás sea porque como hayamos llegado a la misma conclusión a través de distintos caminos, a mí me quedó más claro el tema de los ataúdes en la versión del 22, porque ahí lo explican en texto. Claro. Hay un cuadro de texto que explica por qué están los ataúdes y tiene que ver con lo de la tierra. En la versión remake actual, no sentí mucho de esa importancia que tenían los ataúdes, pero sí sentí, sobre todo también el tema de la expedición en barco, del viaje a través del Mar Negro,
lo sentí mucho más terrible en la versión original que en el remake. Sí, a mí la del remake no me gustó mucho la parte del barco, como que la encontré... La acotaron demasiado. Sí, la encontré un poquito como transición. Claro. En cambio en la antigua como que de verdad vamos viendo cómo van cayendo hombres. Como que creo que eso es interesante. Y también que parten el viaje descubriendo que hay ratas en uno de los ataúdes. Sí. Es como... y sobre todo, uno se pone un poco en la mentalidad de alguien de esa época, de hace 100 años, y es como... Qué terrible ver todas estas ratas en un solo lugar. Como que hoy en día creo que es más fácil interpretarlo como son ratas entrenadas. Pero claro, estar en esa época y decir, ¿por qué hay tantas ratas? Saquen esas ratas de ahí. Saquen esas ratas de esa gente, por favor. Sí, no, además de que en aquella época no creo que hayan sido ratas entrenadas. Así que... Claro. Como que de verdad era riesgoso grabar esa escena. De hecho, hasta puedes ver a uno de los marineros, asumo yo, matando ratas, porque le está pegando con un palo. Pega un palazo. Sí, así que... Igual yo miré fijamente y no vi ninguna rata como agonizando. Creo que le pegó a la tierra. Esperemos que haya sido así. No sé si habían leyes, creo que no habían leyes de... No, ni cagando. Ni cagando. No, el día del pico. No. Bueno, William Dafoe salió a decir que fue muy entretenido para él trabajar con las ratas. Un tesoro de hombre, ese caballero. Que William Dafoe, no sé, está en esa etapa en que ya él solo disfruta actuar. Sí. Ya le da lo mismo todo. Y actúa también. Es un genio. ¿Sabes qué? Fue chistoso. Yo fui a ver la película con unos amigos. Fui con mi pareja y con 4 amistades más. Y salimos y por un lado alguien me dice, oye, me gustó mucho la actuación de William Dafoe, creo que fue mi favorita de la película. Y por el otro lado me dijeron, oye, creo que lo que menos me gustó de la película fue William Dafoe. ¿Como personaje o como actor? Como personaje, sí. Creo que estamos lejos de poder decir que William Dafoe actúe mal. El que diga eso no tiene mi respeto. Sí, sentido común, le falta sentido común. Desde que yo, siendo un infante, vi a William Dafoe interpretando al Duende Verde, yo decreté, este weón es un genio. Y hace rato vengo pensando que es mi actor favorito. Y bueno, lo es. Pero sí. Yo lloraría si trabajase con él algún día. Para allá vamos, pues. Lo que sea, compañía. Así, bueno, un comercial. Grabar 10 minutos con él. Yo feliz. Quería hacer como el comercial de Orson Welles. Oh, the French. Sí. Esa weá de vino. Sí, traigámoslo para hacer un comercial de vino con ese weón, por favor. De gato. Sí, y salga con Coco Legrand. Sí, qué buena idea. Sería bonito. Estamos llenos de buena idea aquí. Sí. Ya, oye, tengo una pregunta muy importante. ¿Cuál? Esta fue la pregunta más debatida de todos los tiempos. Nunca había salido de una película y había estado en una discusión tan interesante. ¿Ya? ¿El bigote del Conde Orlok? ¿Sí o no? No. ¿No? Ya. ¿Por qué? Mira, la primera imagen que se me vino a la mente fue Super Bigote. El superhéroe de Maduro. Bueno, yo pensé harto en su bigote. Porque como todas las versiones existentes de Drácula no tiene bigote. O sea, bueno, todas las versiones como de la que se basan en la novela original, según yo, no tienen bigote nunca. Esta es la primera vez. Y me pasa que, ok, entiendo por qué tiene un bigote. Porque le da una imagen más de como conde, por así decirlo. Le da más la imagen de un como dueño de un castillo, por así decirlo. De un hombre de dinero. Ajá. Y a su vez es una forma muy sencilla de diferenciar tu vampiro de todos los anteriores. Lo que sí es... O sea, entiendo que quieras diferenciarte, obvio. Como quieres que tu película sea su propia cosa. Pero creo que le quita cierto como elementos terrorífico al personaje. Como que, no sé,
no como que me quita terror su bigote. No sé bien cómo explicarlo, pero no... Algo generó en mí que me quitó todo como ese terror que genera el personaje y como esa como incomodidad visceral, porque es como asquerosito el personaje, como que no sé, me distrae el bigote. Ya. ¿Hay cachado cuando como que habláis con una persona que tiene como un bigote que tú sabes que no le queda bien y como que te distrae un poco? Es como... Ya, entiendo. Sí, bueno, a Orlok nunca lo vemos muy como iluminado dentro de todo. Como que ese bigote nunca como que resalte tanto, encuentro. No. En cuanto a luz. Como Igual literalmente a luz, a resaltar. Pero al final sí. sí, al final sí. Lo Al final muestran cuando... harto, de hecho. Demasiado, diría. Sí. Ahora, claro, como que entiendo muy bien todos esos argumentos sobre el bigote de Orlok. Porque yo caigo un poco en el campo contrario. Soy más... no sé gusta? si diría que me... Es que eso, no sé si diría que me gusta del todo, porque me pasa un poco lo que tú dices, de que se pierde el terror, se pierde un poco Claro. la otredad de Orlok. Sí, como que también el bigote es como algo muy... O sea, no es exclusivo humano, pero es muy humano, como... No Es sé, que- son pocos los animales que tienen como un bigote muy marcado. Claro. Es que eso me lleva a dos cosas. Uno, a que lo siento más una referencia no solo al estatus de clase y a como su rol en la sociedad, ¿Mm? sino también a una referencia a Vlad, el imparador. Sí, La principal inspiración de todo el canon vampírico. sí, de hecho, no solamente por el bigote, sino también como por su ropa. Sí, Porque la es verdad. original utiliza como una especie como de abrigo. Sí, Que ni siquiera es como un abrigo, es como una especie de túnica. Pero claro, aquí utiliza derechamente como una piel. claro. Que es muy Vlad. Sí, sí, pero a mí también me generó esa imagen como de Vlad del Empalador. Sí. Y eso como que me hace sentido. Pero creo que el hecho de que lo humanice, creo que cae bien con el tema de los temas de la película. Temas que no estaban en el original, pero que sí están en esta. Mucho de lo que viene a ser esto del... no sé si hay una palabra en español de esto, del grooming. Del abuso. De que está Ah. grumeada. O sea, porque no lo había pensado. sí, Orlok grumeó a Ellen cuando era chica. Porque esta weona no estaba como... no tenía como relaciones Conchetumare. muy importantes. Y llega Bueno. este espectro, esta criatura del Funen. otro mundo. Quiero ver esa funa en Instagram, weón. Funa con The Orlok por grooming. Bueno, estaría chistosa. Weón, Pero verdad, que estuvo campeando una weona hasta que fue mayor de edad. sí, pues, Me weón, acabé de pegar palpico. un palazo en la cabeza. Como si fuera una rata. Sí. Sí, a mí me pasa mucho eso con la película, como de que es una historia sobre estos traumas pasados, de reinterpretar estos descubrimientos sexuales que tuvo la personaje de él en su juventud y revisitarlos. Y como esta dicotomía de que es a través del amor que ella siente por Thomas que es capaz de salir de ese trauma pasado, pero también de que se siente incapaz y finalmente... No sé si diría que es incapaz, porque O sea, se sacrifica en el fondo. se sacrifica, claro. No sé si diría que eso significa que es incapaz de dejar atrás esos traumas, pero creo que sí tienen que ver que es algo que no se va a poder poder zafar de ellos. Claro. Sí, yo creo que eso es uno de los elementos también más diferenciadores de la trama. Como digo, no recuerdo la novela, por lo cual no sé si el sexo es como un tema importante. Pero bueno, claramente la del 22 no, porque muy probablemente, si no fue así, o sea, si hubiera sido así, probablemente lo hubieran censurado por la época. Pero claro, Claro. acá toma un protagonismo muy marcado el sexo. Sí, Y un sexo bien visceral y bien explícito. O sea, el personaje de la Ellen. ¿Ellen o Helen? Ellen, De sin Ellen. H. Claro, de Ellen. Derechamente tiene como ciertos momentos como de como
sexo como como espiritual, por así decirlo. Claro, Como que con Orlok. Claro, tiene como una especie de violaciones, tal vez pueden ser, no lo sé en verdad. Ahí es como bien ambiguo como eso, pero claro, el sexo es demasiado importante en esta película. Sí, de hecho vi algunos comentarios de gente diciendo que es como quizás demasiado sexual, demasiado horny. Y no sé, yo creo que es... También hay una cuestión como de cómo ha ido evolucionando el concepto del vampirismo a lo largo de los últimos 100 años. Sí, como que... Claro, uno espera como el vampiro clásico, como mordida en el cuello, chupa sangre. Claro, hay una elegancia en la presentación de Drácula que Sí. Nosferatu no tiene. Nosferatu no es elegante y desde el principio fue mostrado como un monstruo. Sí, de hecho el original es como muy un murciélago. De hecho. Pero la versión más clásica de Drácula, que es como el Drácula de Universal, De Bela Lugosi. de Bela Lugosi, es un caballero, po. Sí, po. Es un don Drácula. Claro, un caballero como... Elegante. Y bueno, claro, hasta podría decir eso de Drácula, de Bram Stoker's Drácula con... Claro. ¿cómo se llama este caballero? Con Gary Oldman. Con Gary Oldman. Pero claro, Que- peligrosa esa película, puta, yo la vi muy chico, por lo cual no la recuerdo casi nada, pero tengo la sensación de que ahí funciona como una fachada. Como que hay una criatura que se está escondiendo detrás de la fachada de un caballero como elegante. Claro. En cambio la del de Bela Lugosi es un caballero. Un caballero que le gusta chupar sangre. Es un caballero, sí. Pero eso también lo vemos más como en otras películas de vampiros que han salido durante los años. Ay, se me olvidaron los ejemplos. Tenía unos ejemplos preparados, pucha. ¿Pero cuáles he visto? Bueno, obviamente no Crepúsculo. Yo Esa es tampoco he visto otra- Crepúsculo. O sea, no, es que yo vi Crepúsculo, pero ¿No te viste? esa va por otra línea. Crepúsculo crea su propio canon vampírico. Y que otra también línea. tiene mucha relación con el sexo. Sí, Pero sí, es desde una verdad. perspectiva extremadamente conservadora y religiosa. Es extremadamente mormona la película. Yo no sabía que la autora venía de ese pasado, pero se nota. Pero si eso es lo cuático, como toda la película es un pretexto para transmitir como ideas mormonas. Sí. Que Me- pasa parecido con Narnia también. Sí, porque es cristianismo puro y duro Narnia. Sí, Pero sí, bueno, este bigote de Orlok en la versión remake, sí, no tengo una mansa vuelta para llegar a esto, siento que lo humaniza de una forma que lo vuelve más monstruoso en un sentido humano, como de entendernos a los humanos como seres capaces de cosas terribles. En este caso, grumear a una pendeja necesitada y ir a los confines del universo para grumearla. llegar, para llevarla a cabo, ¿cachai? O sea, Claro. trae la plaga consigo y no sé, es como bien duro. Uno lo ve igual como en la... ¿Cachai? Como que Ellen tiene relaciones sexuales o tiene interacciones sexuales de una índole sexual con Thomas un par de veces durante la película. Sí, Una sí. es antes de que Thomas se vaya de viaje. sí. ah. Y la otra cuando como que lo reta. Claro. Y la primera, yo me fijé mucho en esto de que cuando se empiezan a besar, se siente muy sexual. Como que no es como un beso como romántico, ¿cachai? Como que se siente más sexual. Es como ese beso que va con movimiento de cadera. Claro, es muy apasionado. Hay como una Y- segunda intención en ese beso. Claro. Y después en la siguiente escena, que es cuando Ellen está yendo por esta como como posesión o regresión quizá incluso, que me pareció un poco una regresión, como a un estado previo de ella misma. Como que es como una referencia al comienzo, un poco, No, un poco, o sea, al comienzo como de la película. claro que... La escena inicial. Sí, cuando están en el patio de la mansión. Ujú. De que como que ella interpreta el sexo con Orlok como esta interacción bestial, esta interacción como súper ¿cómo se llama esto? Natural.
¿Como silvestre? Silvestre, salvaje. Mm. Y es un poco como el momento donde Thomas se pone en ese papel de salvaje y van a empezar a tener sexo, que queda un poco claro que esa no es su relación, ¿cachai? Eso no es lo que a ella le gusta de Thomas. Lo que le gusta de Thomas es que es justo lo contrario. Claro. Alguien que se preocupa por sus sentimientos y emociones y que Es sensible. es sensible, pero también Thomas es incapaz de entender estos sentimientos de Ellen, porque él no tiene el contexto y no tiene como las herramientas socioemocionales como para Claro, es como lidiar con hijo de esta su situación. tiempo. Claro, en vez de quedarse con Ellen y preocuparse por ella, la solución que él encuentra es ir a buscar a Orlok, ir a buscarlo Claro. y matarlo con una estaca. Que tiene sentido, es como una solución muy propia de un hombre de esa época. Claro, es como, el plan esto lógico. se soluciona a balazo. Es el plan lógico. Pero tanto en la versión original como en el remake es una solución bastante macabra y triste de la protagonista, de Ellen, usándose a sí misma como carnada. Claro. Lo Sí. cual es un final bastante trágico. Yo, de hecho, cuando estaba viendo la versión del 22 me había olvidado que terminaba así. Pensé que Ellen quizás sobrevivía, pero bueno, no. Sí. Estaba pensando respecto a lo que dijiste, que creo que aquí se puede ver muy claramente como lo que es genuinamente interesante de los remakes, y es que sean como hijos de su tiempo. Porque también hay como... Ahí se puede hacer como una especie de análisis del terror, que es como, ¿qué daba miedo en la época? Y claro, en la antigua como que Drácula da miedo, o sea, Orlok da miedo porque es como un animal, porque es un monstruo. Recordemos que en aquella época, bueno, un par de décadas después, como que se populariza mucho el cine de monstruos, ¿no? Como que son criaturas muy ajenas a lo humano. Versus a estos tiempos más modernos, en donde el terror radica como en los humanos. Por eso también son tan populares series sobre psicópatas o sobre asesinos en serie, porque empieza como una época más posmoderna de cuestionamiento, en donde el humano también es un monstruo en sí mismo, por así decirlo. Y claro, como que conecta con lo que tú decís, de que Orlok es humanizado. Porque en la antigua tiene eso, como que, como digo, es como que la interpretación del actor, que no me acuerdo el nombre, es como que el director le hubiera dicho al weón: eres un murciélago tratando de fingir que es un humano. Como que siento que esa es la indicación que le dan. En cambio el nuevo Orlok no, es más humano y está como más o sea, no sé si integrado a la sociedad la palabra, porque no está integrado, pero es más humano. Claro. También su raciocinio es más humano, porque el Orlok del 22 como que literal va para allá como un perro persiguiendo como un rastro, muy, muy propio de un animal, po. En cambio el nuevo tiene toda una racionalidad detrás de lo que está haciendo. Sí, pues. Bueno, estaba pensando en esta como transformación del concepto de monstruo a lo largo de los años. Pensaba como tirándonos muy para atrás con el mismo Vlad el Empalador, que es no sé mucho sobre su historia, solamente sé que es como reconocido por haber sido terrible. Empalar, por haber sido terrible, por ser un sádico, sí, y macabro, pero también muy de su época, y si lo comparáis con otros tiranos de la época, no tenía tanto de especial. Pero es curioso que en la reinterpretación de esta figura histórica llegamos a este monstruo que chupa sangre literalmente, como un vampiro. Claro. Que no sé si los vampiros inicialmente están ligados a los murciélagos. No estoy seguro si es o al revés. No sé, ahí... Es que yo no sé dónde nace la figura del vampiro. ¿Es inventada en Drácula? ¿Venía de antes, como cuentos de pueblo? Yo creo que... Es que... Bueno, también estoy casi seguro que esta mitología detrás de que
Vlad inspiró a Drácula, puede que incluso eso no sea del todo cierto, ahora que lo recuerdo mejor. Hay una como combinación de distintos elementos a lo largo de la historia y Claro. todo eso lleva a la creación de algo que tenemos que reinterpretar las atrocidades de la humanidad a través de algo que no es humano. Claro. Y eso pasa mucho a lo largo de la historia. O sea, todo lo que pasó durante las guerras mundiales se tenía que interpretar de esa forma, como algo que los humanos estaban haciendo algo no humano. Y es solamente después de la Segunda Guerra Mundial que queda más claro, a través de la documentación, de que no, esto es como completamente humano, el comportamiento terrible que cometieron algunas personas. Como que Claro. los humanos son capaces de cosas terribles. No es necesario Sí, po. transformarlos en algo más. Sí, porque eso es muy propio como de esta como esta visión más postmoderna. Claro, También como en esa misma línea es que nacen los antihéroes o nacen como estos personajes como más oscuros, más como no necesariamente antihéroes, pero héroes rotos, con pasados más dramáticos. La popularidad de Batman también, por ejemplo. Hablando de murciélagos. curioso que diga eso porque creo que Drácula de Universal sale el 31, si no me equivoco. Ujú. Y Batman como personaje nace el 37, 33, 37, no me acuerdo. Pero en esa misma década, Es del 39. 39. Batman asumo que toma inspiración un poco de esto, ¿no? No lo sé a ciencia cierta, pero yo sospecho que sí. Igual tiene muchos elementos como la capa, incluso como... Ciudad gótica. Claro, ciudad gótica, como así. Yo creo que debe beber de eso. Claro. Hay como... Porque Batman muchas veces... No sé cómo era Batman en los años 30, 40 en cuanto a cómo lo conocemos hoy en día. Porque como lo conocemos hoy en día es muy como... frío, calculador, medio antihéroe. Entonces no sé cómo era en los cómics originales. En los cómics originales es como que se apega más a este estilo como de historias detectivescas, como Dick Tracy. De hecho, el Batman original usa pistola. Heavy. Como que es más eso, es más como un justiciero que va por las calles. Siento que con el tiempo fue adquiriendo también una postura más misteriosa, más quebrada. Entonces Y no era según- tanto como el Zorro en esa época. Un poco sí, un poco como esa onda, pero claro, ese Batman ya más oscuro, e incluso esta idea de Batman como una especie de monstruo de la noche, yo creo que es más moderna. Ah, ya. Es más, yo creo que es más de los 80. Que de hecho, pues, igual. la película de Tim Burton como que parte siendo un poco así, pues, como que Batman es como una criaturita al comienzo de la película. Una criaturita, es verdad. Sí, pues. De hecho, el Batman en la película de Tim Burton, en sus dos películas en realidad, tiene una guay que a mí me gusta mucho, y es que la máscara está tan mal hecha. O sea, no es que esté mal hecha, pero es de goma, entonces el weón no puede girar el cuello. Sí, Entonces el weón, para poder mirar, tiene que girar todo el torso. Y eso me gusta mucho porque siento que le da una impronta muy amenazante al personaje. claro, es como que está completamente decidido. Todo su cuerpo está decidido Sí, en sus El movimientos. weón te mira con el cuerpo, como es Claro. paloyo. Pero bueno, Batman, Volviendo a Nosferatu. Batman es tema para otro video. Claro, Cuando salga ahí Batman 2. claro. Pero sí, no estoy muy seguro por dónde seguir. Los murciélagos. Los murciélagos. La música de esta película y el diseño sonoro en general, espectacular. He estado escuchando un poco la música como en mi tiempo libre. Realmente como que... No sé, creo que todas las bandas sonoras de las películas de Robert Eggers han funcionado espectacularmente. Sobre todo The Lighthouse, creo que tiene una banda sonora muy buena, muy preciosa. Y hay algo que, bueno, no está como directamente relacionado a la música, pero ahora que lo mencioné con The Lighthouse, alguien me mencionó algo como... Bueno, vi a alguien mencionar algo interesante el otro día. De que antes de ver Nosferatu,
había visto The Lighthouse, porque era la película que le faltaba de ver de Robert Eggers. Y quedó como fascinado por lo extraña y como bizarra que es esa película. Que se va en unas paradas como desquiciadas. Claro, que bueno, toda la película esa es como un descenso a la locura. Claro, que no para. Y cuando vio Nosferatu quedó un poco como con gusto a poco, en el sentido de que esperaba algo más desquiciado de esta película. Claro. Sí, tengo que admitir que a mí igual me pasó algo parecido, pero creo que igual, como a medida que lo pensaba, me dije a mí mismo como, es ridículo esta expectativa que estoy poniendo sobre la película, porque son historias completamente distintas. Como que obvio que una película que habla de la locura va a ser una locura en sí misma. Y esta película no habla de la locura. O sea, hay elementos obvios, pero no trata de eso. Claro. De hecho, cuando vi ese comentario pensé... porque como que todas las películas de Robert Eggers tienen una identidad muy marcada. Incluso The Northman, que es la que menos me gusta de él. Sí, yo no la he visto, de hecho solo he visto The Lighthouse y esta. Tengo pendiente las otras. Ya, te falta una buena cosa ahí en The Witch. Sí, tengo que verla. Me pasa como que, claro, esta película Nosferatu se parece en tono más que nada a The Witch, más que a las otras dos. Pero yo creo que es el nivel de presupuesto y como de presentación que se asemeja más a The Northman. Claro. Y es como notar un poco la madurez de este director que ha llegado a este punto, porque esta película Nosferatu se siente como un paso más en su filmografía, como que se siente muy sólidamente establecida como una película suya, con una visión que solamente él podría haber establecido, porque claro, no tiene por qué ser una locura esta película, no tiene por qué irse por las ramas, como tú decías al principio, es una historia simple, como pura, que le da un giro súper interesante y modernizado también. Sí. Yo tengo que admitir que igual, pese a que me gustó la película, como que no me fascinó. Como que claro, yo estoy de acuerdo que por ejemplo a mí me fascinó mucho más The Lighthouse, porque creo que es una película como impactante. Y eso claro, te deja como con la adrenalina como un poco arriba. Y lo otro que me pasa también con Nosferatu es como lo obvio, como lo que dije al principio del podcast. Es una historia que todos conocemos, entonces como que tampoco hay mucho en qué sorprenderse. Que claro, aquí obviamente hay una nueva mirada de la historia y se agregan varios elementos interesantes. Entonces es como que justifica su existencia como remake. Yo personalmente no soy muy amigo de los remakes, a excepción de estos casos en donde sí se le agrega algo a la historia. El ejemplo que a mí siempre me gusta dar de como creo que el remake como perfecto es el de Scarface. Claro. Que creo que Brian De Palma toma una historia que era que es como una película de los 40 si no me equivoco, que era de mafiosos italoamericanos en la época de la ley seca, y agarra esa misma historia y la potencia poniendo los colores de la Miami de los 80 y la cocaína. Claro. Y es como esencialmente la misma historia, pero potenciada, y como que potencia también la locura del personaje. Y bueno, la película culia es tan buena que hoy en día todo el mundo piensa que esa es la Scarface y como que la otra quedó en el olvido. Y bueno, ni hablar de la novela, como que nadie sabe que el agua es una novela. ¿En serio? Yo tampoco sabía. Es una novela. Claro, o sea, bueno, el remake es tan bueno que se robó la película, literalmente. Mitch, una locura. Creo que para mí eso, como que para mí un remake tiene que justificar su existencia. A mí me pasa eso. Como que si un remake viene a contar la misma historia de nuevo, simplemente con actores modernos y como con cámaras modernas, es como, ¿para qué? Sí, no, esta existe cómodamente como una edición bienvenida en la filmografía como Nosferatu, en el canon Nosferatu. Sí, como más allá de que a mí no me fascinó la película como tal, la vi y dije como, bueno, o sea, más allá de que no soy experto en el canon de Nosferatu como en su lore, es como, es una buena adaptación. Sí, definitivamente. Justifica su respuesta. Y bueno, a mí me queda de tarea ver la de Herzog en algún momento. Pensaba verla antes de
de esta grabación, pero bueno, yo estoy muy enfermo. No sé si se habrán dado cuenta personas. Tenéis la peste. Tengo la peste. Eso estaba, de hecho, antes de empezar a grabar dijimos como, hoy debería hacer un chiste sobre la peste. Bueno, acá está. Este es el chiste de la peste. Hola. Puedes recortar esta parte y ponerla al comienzo. No, este es la recompensa para el oyente atento. Al que llega al final. Al que llegue al final. Hablando de finales. Nada, bueno, creo que a mí no me queda nada más por decir sobre esta película. Nosferatu de 2024. Eso yo creo que es una buena película. Y creo que es una buena opción si alguien se quiere acercar al universo de Nosferatu. Porque también es un universo difícil de meterse porque hay demasiadas películas. De hecho, hace poco descubrí que hay una como del 2013 que tiene un Nosferatu muy parecido al del 22. Entonces, creo que esta es una buena opción. Mitch, no tenía idea. Bueno, yo buscando películas de Nosferatu, también encontré caleta de películas de los años 60, 50. Como que hay películas de todo, aparte de todos lados del mundo. Sí, y aparte como que también existe como esta diferencia entre Nosferatu y Drácula. Sí. Y el Drácula de Universal, etcétera. Para este punto, ambas historias ya se han mezclado lo suficiente para decir que son como del mismo universo. Es curioso, es como... no sé, es como mezclar dos marcas de comida, no sé, ya, no, se me fue mi ejemplo. Pero sí, nada, me gustó mucho la película y la recomiendo para todas las personas que aún no se hayan decidido para verla. Sí, recomendada. Eso creo que sería todo por el día de hoy. Antes de terminar, yo quiero hacerte una propuesta. Dime. Hablando de Drácula, de Bram Stoker, que si no me equivoco, está dirigida por Coppola, ¿verdad? Sí, lo está. Bueno, Coppola va a sacar una película próximamente. ¿No que ya había sacado una? O sea, Megalópolis, creo que se llama así. Sí, pero creí que ya había salido. ¿No ha salido aún? Creo que va a estrenar ahora. Puede que sea como en Chile que se va a estrenar recién. Es que creo que ahora es como el estreno comerciales. Creo que antes eran festivales. Ya. Así que podríamos hablar de ella. Podríamos hablar porque de ella. Es básicamente como la película culiada más grande que va a salir y parece que tiene muy malas críticas. Sí, eso he escuchado bastante. Así que... Y es Coppola, bueno, encima es como el one que dirigió El Padrino, así que hay que hablar ahí. Estén atentos para nuestra reseña de Megalópolis. Así es. Nada más. Muchas gracias a todas las personas por ver. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify y en YouTube y en Instagram. Pueden dejar un like también o guardarnos en sus colecciones y dejar un comentario diciendo lo mucho que están de acuerdo con nosotros y lo mucho que nos quieren. Sí. Que también siempre lo agradecemos. Ayúdenos a eventualmente trabajar con Willem Dafoe antes de que se nos vaya. Sí. Hay que hacer el change.org para que interprete al Joker antes que se muera. Esto es lo que necesitamos. ¿Hay historias de Joker viejo? Como sí. Ancianito. Sí, hay. De hecho, en Batman del futuro, po. Mitch, no es que no la he visto esa. Ahí sale un Joker viejito, con un Batman viejito. Qué tierno. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Hasta la próxima.